Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los colegas. Gracias por invitarme a participar de este importante evento. Y yo creo que es muy importante conversar sobre este tema, que es cuál es el impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 que nos ha tenido ocupados el año 2020, 2021 y los primeros meses del 2022 en relación a lo que es ocupación de camas hospitalarias y manejo ambulatorio. Y nos ha hecho olvidar las infecciones por virus respiratorios endémicos y estacionales que usualmente afectan a los niños menores de 5 años de edad en la era prepandémica, ¿no? Debemos recordar que las infecciones virales son una causa importante de morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años, sobre todo en niños con factores de riesgo de comorbilidad, que esta mortalidad tiene un mayor impacto en relación a los niños con factores de riesgo, con comorbilidades. Y es una de las primeras causas de infección respiratoria aguda grave. Y de hecho, representa aproximadamente el 30% de las admisiones a las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Lo que sucede es que muchas veces no hacemos el diagnóstico, ¿no? Ya sea porque no disponemos de las pruebas, o ya sea porque no lo hacemos, de los virus respiratorios como causa de ira grave que amerita hospitalización y que amerita cuidados intensivos. De entre los virus que con más frecuencia están asociados a ira grave, tenemos el sincicial respiratorio y el virus de la influenza, que como sabemos, en nuestro medio tienen un patrón estacional. Si sea respiratorio, es más frecuente, circula más entre otoño y inicio de invierno, y influenza generalmente comienza a circular por lo menos en la costa, en la área donde estamos nosotros, donde ejercemos nuestra profesión acá en Lima y la costa cercana, en junio y agosto, ¿no? Y a mediados de septiembre comienzan a disminuir los casos. A raíz de la declaración de la pandemia del COVID-19 en marzo del 2020, las primeras medidas que se implementaron fueron medidas para prevenir la transmisión, el contagio del COVID-19, que como sabemos no solamente se contagia por gotas y a través de las manos como la OMS lo propugnaba en un inicio, sino también un, lo que explicaría el alta tasa de transmisión es que también hay transmisión por vía aérea, sobre todo en espacios poco ventilados. Y es así que se implementaron las medidas de aislamiento social, distanciamiento de al menos 1,80 m, el uso de mascarilla y el lavado o higiene de las manos. ¿Cuál ha sido el impacto de estas medidas iniciales para tratar de reducir el impacto de la pandemia COVID-19 en la era en que todavía no disponíamos de vacunas efectivas, ¿no? Recordar que el estado de pandemia fue declarado por la OMS el 11 de marzo del 2020 y que el primer caso reportado en el Perú fue el 5 de marzo del 2020. Y el 16 de marzo del 2020 se detectó la cuarentena, ¿no? O sea, se detectó que no podíamos salir de la casa, teníamos que mantener distanciamiento social, usar mascarillas, se cerraron las escuelas, las universidades, y la importancia de lo que es la higiene de manos y el lavado de manos. Es así que durante la primera y segunda ola, básicamente esas eran las únicas medidas que nosotros disponíamos para prevenir la transmisión de este virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Terminando la segunda ola, en febrero del 2020 comenzó la vacunación contra el COVID-19 en el personal de salud y en el personal de primera línea, y a partir de marzo del 2020, en febrero del 2020, ¿no? Y a partir de marzo del 2021 comenzó la vacunación, ¿no? De la población de riesgo de COVID-19, ¿no? Los médicos nos comenzamos a vacunar en febrero del 2021.
y la población de riesgo, comenzando por los grupos de mayor riesgo, que serán las personas mayores de 85 años, en marzo del 2021. ¿Ok? Es así que cuando estuvimos en la tercera ola, ¿no? El mayor impacto ya en cuanto a número de infecciones. Ya no se dio tanto en la población adulta, sino se dio en la población pediátrica que todavía no había completado al menos 2 dosis de vacunación. Y este año, la cuarta ola que comenzó aproximadamente en la segunda semana de diciembre, ¿no? También tuvo un mayor número de infectados en población pediátrica, pero ya el impacto en letalidad fue menor comparado con las primera, segunda y tercera ola. Recordar que los niños menores de 11 años en el año 2021 representaron, ¿no? Un 2% de los casos reportados como infectados y en el 2020 el 5%. En la tercera y cuarta ola, el número de niños infectados se incrementó significativamente en proporción a la primera y segunda ola. ¿Ok? En relación a la tasa de letalidad, si bien es cierto, el mayor impacto, como lo que sucedió en otras partes del mundo, fue en los mayores de 60 años de edad, con tasa de letalidad del 36% en la primera y segunda ola, cuando todavía no habían completado al menos 2 dosis de vacuna, esta letalidad disminuyó significativamente en la tercera y la cuarta ola. Si bien es cierto, el impacto en cuanto a letalidad en la población pediátrica fue menor comparado con la población de mayor riesgo en la primera ola, 1.22% sigue siendo alto comparado con lo reportado en otros países, en lo cual se considera que la letalidad en niños es menor del 0.1%. Incluso en la cuarta ola, la letalidad en niños, si bien es cierto, es menor con respecto a la primera y segunda ola, sigue siendo más alta que la reportada en países en vías de desarrollo, en Estados Unidos, en Europa, en otros países de América Latina y del Caribe. En relación a los fallecidos, es importante recordar que el mayor porcentaje de fallecidos, o un porcentaje importante, ¿no? Se dio en los menores de 5 años de edad. Si bien es cierto, el 80% son pacientes portadores de comorbilidades, también se han reportado fallecidos en niños previamente sanos. Y esto va a depender del hospital en el cual ha sido atendido este niño. Por ejemplo, acá tienen el reporte del MINSA del impacto de la tercera ola en la población pediátrica. Cómo en la población pediátrica incrementó el número de casos confirmados, el número de casos hospitalizados y el número de fallecidos. Esto es a nivel país. Y a nivel país, como ustedes pueden ver, de los niños menores de 1 año de edad que requirieron hospitalización, el 50% falleció. Y de los niños de 1 a 4 años de edad que requirieron hospitalización, el 8% falleció. Por lo tanto, pensar que el COVID-19 es una enfermedad en general benigna para los niños menores de 5 años no es lo exacto. Hay población de riesgo de mayor probabilidad de hospitalización y mayor probabilidad de muerte, e incluso en el niño previamente sano puede ser motivo de hospitalización, aunque con menor probabilidad, causa de muerte. En el transcurso de la pandemia hemos pasado por diferentes variantes del virus COVID, del virus SARS-CoV-2. Los responsables de la tercera y cuarta ola básicamente es la variante Omicron. Como sabemos, esto sigue en constante vigilancia para ver el seguimiento de esta variante y la aparición de subvariantes. Y si bien es cierto, pasamos la tercera ola, la cuarta ola, ya se está comenzando a hablar de una probable quinta ola, que probablemente tenga mayor relación en cuanto a pacientes infectados que a pacientes hospitalizados. Pero como sabemos, ni la enfermedad ni la vacunación producen una inmunidad
protectora del 100% ni tampoco una inmunidad prolongada. Por lo tanto, todavía, si bien es cierto, ya se declaró que acabó la emergencia sanitaria, debemos tener siempre precauciones cuando frecuentamos espacios poco ventilados, y el otro aspecto importante, completar el esquema de la vacunación contra COVID-19. ¿Qué nos ha enseñado el COVID-19 en niños, sobre todo en la tercera ola, que afectó a una mayor proporción de población pediátrica? Que las manifestaciones clínicas son indistinguibles de otras infecciones respiratorias virales a las cuales los pediatras estábamos acostumbrados a manejar antes del año 2019. Si bien es cierto, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto se consideraban típicas de COVID-19, también han sido descritas en otros virus respiratorios, sobre todo en el virus de influenza. Y usualmente los que pueden referir este síntoma son pues aquellos niños mayores de 8 años de edad. Por lo tanto, en los niños menores de 5 años de edad es difícil determinar esta característica y recordar que no es patognomónica de COVID-19. Si nosotros observamos esta diapositiva, que es de la vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles y de infecciones respiratorias agudas de la sala situacional del Ministerio de Salud, observamos, ¿no?, que en marzo del 2019 pues, se decretaron las medidas de cierre de escuelas, de universidades, la cuarentena, el distanciamiento, el uso de mascarillas, de lavado de manos o la higiene de manos de alcohol gel. ¿Y qué es lo que se observa? Pues que hubo una reducción significativa durante la vigilancia en el reporte de casos de neumonías en los niños menores de 5 años de edad, comparado con un incremento de casos en las poblaciones mayores de 60 años, mayores de 40 años. Y esto tiene relación con el aumento de casos de neumonía por COVID-19. Pero en niños se redujeron en general el número de neumonías. Hasta el segundo semestre del 2021, en que comienza a incrementarse el número de casos de neumonías. Cuando hablamos de infecciones respiratorias agudas, no neumonías, o sea, casos de rinofaringitis aguda, ¿no?, influenza no complicada, igual observamos que para el año 2020 y 2021 se redujeron el número de casos, pero ya para el año de 2021, en el segundo semestre, comenzaron a elevarse los casos de infección respiratoria aguda que no ha meritado hospitalización, y para el año 2022 se comenzaron a aumentar más el número de casos. En el 2022 manteníamos las medidas de lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento, cierre de escuelas, ¿no? Pero ya se contaba con la inmunización en la población de riesgo, y ya se había comenzado la inmunización en la población pediátrica, y solo faltaban los niños menores de 5 años de edad, que recién hace aproximadamente 30 días han iniciado la inmunización. En la vigilancia de virus respiratorios podemos observar que desde la implementación de las medidas de prevención de transmisión del virus SARS-CoV-2, se redujo la notificación por una menor circulación de los virus respiratorios endémicos y estacionales. Y es así que a partir del segundo semestre del año 2021 comienza a incrementarse el número de casos de reportes, ¿no?, en la vigilancia de virus respiratorios estacionales o endémicos, ¿no? En esta curva no considera virus SARS-CoV-2. De estos virus, ¿cuál fue el primero que incrementó la circulación? Fue el virus sincicial respiratorio. Y probablemente en el Hospital San José, como en el Instituto de Salud del Niño, observaron un incremento en la demanda de hospitalizaciones de niños por bronquiolitis o niños por neumonía por virus sincicial respiratorio. Es decir, que la implementación de las medidas de prevención de transmisión del virus SARS-CoV-2, ¿no?, llevó a una variación, a un cambio en la estacionalidad
de la circulación de los virus respiratorios que nosotros conocemos. Como sabemos, si sea respiratorio, usualmente comienza a circular circula en mayor medida en otoño y principio de invierno, y ya a partir de junio comienza a circular el virus de influenza en una mayor proporción. Esta observación no solamente se ha dado en nuestro país, sino se ha dado a nivel mundial, sobre todo a nivel del hemisferio sur el año 2021. Como sabemos, el virus sincicial respiratorio es un virus, circula todo el año, pero tiene un patrón estacional en otoño y principio de invierno, ¿no? Se estima que al año de edad el 50% de los niños ya ha tenido infección por virus sincicial respiratorio, ya sea manifestado como un resfrío, una rinofaringitis o como una bronquiolitis o como una neumonía, y que el virus sincicial respiratorio es la primera causa de bronquiolitis aguda que requiere hospitalización. Y que la mayor severidad del cuadro se da en niños menores de 5 meses de edad. Si bien es cierto, el pico de hospitalización es entre los 2 a 5 meses de edad, ¿no? La probabilidad de cuidados intensivos tiene que relación con la presencia de comorbilidades y una edad menor de 3 meses de edad. ¿Qué impacto tuvo la pandemia COVID-19 en la circulación del virus sincicial respiratorio? Pues en que alteró su circulación estacional, ¿no? Hubo una reducción significativa en el año 2020 de un 87% en las hospitalizaciones por bronquiolitis, en las atenciones a emergencia por enfermedad respiratoria aguda viral y en los ingresos a UCI por bronquiolitis. De los casos de bronquiolitis que se hospitalizaron en ese periodo, la mayoría estuvieron asociados a rinovirus. O sea, en ese periodo el rinovirus reemplazó al sincicial respiratorio como primera causa de bronquiolitis aguda. Ahora, ¿cuál es la explicación que dan los expertos en relación a por qué las medidas de prevención lograron reducir las infecciones por sincicial respiratorio y no por rinovirus? Una de las explicaciones es que el rinovirus es un virus que no tiene envoltura lipídica. Por lo tanto, al no tener envoltura lipídica, la medida de lavado de manos y la higienización con alcohol gel tienen un menor impacto para neutralizar la replicación viral. ¿Ok? Y a partir del segundo semestre del 2021 comenzamos a observar un incremento en el caso de niños con bronquiolitis por sincicial respiratorio que ameritaron hospitalización. Por lo tanto, en el año 2021, el aumento de casos de bronquiolitis por sincicial respiratorio fue retrasado e incluso fue prolongado. ¿Por qué? Porque comenzó en la semana 20 del 2021 y se prolongó hasta la semana 48 del 2021. O sea, circuló a fines de invierno y circuló toda la primavera e incluso a inicios de verano. ¿Y qué observamos en el año 2021? Que de los niños que se hospitalizaban por bronquiolitis, hubo, a diferencia de otros años, hubo un mayor porcentaje de niños mayores de 12 meses que se hospitalizaban por bronquiolitis o neumonía por virus sincicial respiratorio. Y en aproximadamente el 70% eran niños con comorbilidades, ya sea cardiopatías, antecedentes de displasia broncopulmonar o antecedentes de prematuridad. Y hubo un incremento en la hospitalización de casos severos de bronquiolitis en los niños menores de 3 meses de edad. Ahora, ¿por qué hubo un incremento de casos de bronquiolitis severa en niños menores de 3 meses de edad? Una de las explicaciones es que al haber estado la población en cuarentena, las madres no se han reinfectado, porque sincicial respiratorio no produce inmunidad de por vida, nos reinfectamos continuamente. Entonces, al no haber sucedido estas reinfecciones en las madres, pues sus anticuerpos protectores transplacentarios han disminuido y por lo tanto han conferido una menor transferencia de inmunidad pasiva a los lactantes menores. Yo te explicaría por qué en este periodo, ¿no? Hubo un incremento también en
infecciones y hospitalizaciones en niños menores de 3 meses de edad. ¿Ok? En relación al virus de influenza, también hubo un silencio durante el año 2020 en lo que es el reporte, ¿no?, de infecciones por influenza durante el 2020. Y es también a finales del 2021, en diciembre del 2021, que se comienzan a reportar incrementos de casos de influenza, primero en el oriente peruano, en Iquitos, y luego en la costa norte de nuestro país, y luego en la costa central de nuestro país, predominantemente por el virus de la influenza A del subtipo AH3N2, ¿no? Durante el año 2020, pues observamos una reducción del 80% en las hospitalizaciones por neumonía adquirida en la comunidad en general en menores de 5 años de edad, y no registramos en la vigilancia casos de influenza estacional en los niños hospitalizados. Pero a partir de la semana 48, como les mencioné, comenzamos a detectar casos de niños de influenza y un incremento en la demanda de hospitalización en general por neumonía. Y de acuerdo a los reportes epidemiológicos, el predominante era la influenza AH3N2. Y esto coincidió con un aumento en la vigilancia en el número de casos de neumonías en general en menores de 5 años de edad. Yo creo que esta es una prueba de que la causa más frecuente de neumonías en menores de 5 años de edad que ameritan hospitalización son neumonías virales. Son neumonías virales, porque coincide el aumento de la demanda de hospitalización por neumonías con el aumento de la circulación del virus sincicial respiratorio y del virus de influenza. Por lo tanto, esta pandemia y las medidas que se adoptaron para tratar de reducir la transmisión de los virus estacionales y endémicos nos ha hecho objetivable el rol que juegan los virus como causantes de neumonías que ameritan hospitalización en los niños menores de 5 años de edad. Pero a raíz de estas medidas preventivas de salud pública que han tenido impacto, pues ha habido una alteración en la estacionalidad de la circulación de estos virus, principalmente sincicial respiratorio y virus influenza. Y como podemos ver, si comparamos el SARS-CoV-2 en niños con el virus influenza, es difícil distinguir clínicamente entre COVID-19 e influenza. Por lo tanto, dependemos de las pruebas diagnósticas rápidas, ya sea la detección de antígeno, el PCR o la inmunofluorescencia para virus respiratorios, para poder diferenciar la etiología de estas infecciones respiratorias. Más aún ahora que ya estamos comenzando a entrar en una etapa de pandemia, vamos a ir pasando a una endemia del virus SARS-CoV-2, que todavía la OMS no ha declarado que estamos ya en un estado de endemia, pero ya estamos en un periodo de transición. El otro aspecto importante es que lo que se ha reportado en otras partes del mundo y también se ha objetivado en nuestro país, aunque en menor medida, ¿no? Es la presencia de coinfecciones de virus SARS-CoV-2 con otros virus respiratorios ya conocidos como sincicial respiratorio y virus influenza, ¿no? Como podemos ver, las coinfecciones de SARS-CoV-2 más frecuentes es virus sincicial respiratorio, coronavirus endémicos y también virus de influenza. ¿Qué es lo que se ha observado? Que la coinfección entre virus respiratorios no agrava la severidad de la enfermedad. O sea, no hay un mayor impacto en lo que es hospitalización y muerte por las coinfecciones, ¿ok? Entre estos virus respiratorios. Por lo tanto, ¿cuáles serían las recomendaciones que podríamos dar? Uno, que es importante que todos los hospitales implementen pruebas diagnósticas rápidas para el diagnóstico de etiología viral en niños que se hospitalizan por neumonía.
Por lo tanto, debemos seguir con las pruebas antigénicas, las pruebas moleculares y las pruebas de inmunofluorescencia para el diagnóstico de virus respiratorio en niños que requieren hospitalización por bronquiolitis o neumonía. En pacientes con población de riesgo, esta es una recomendación del CDC, ¿no? En pacientes que pertenecen a la población de riesgo de hospitalización o muerte por influenza, detectada tempranamente la infección por influenza, debería comenzarse el tratamiento con oseltamivir dentro de las primeras 48 horas. Aunque la OMS ha sacado al oseltamivir dentro de la lista de medicamentos esenciales, pero el CDC aún recomienda esta intervención. ¿Ok? Debemos hacer una vigilancia global del virus respiratorio causante de síndrome gripal y de neumonía. Todo niño que se hospitaliza por neumonía, debemos hacer, ¿no?, las pruebas para virus respiratorios, principalmente influenza, SARS-CoV-2, y si son niños menores de 5 años de edad, ¿no?, sincicial respiratorio, porque nosotros en el año 2021 hemos visto neumonías por sincicial respiratorio que simulaban SARS-CoV-2. El otro aspecto importante es implementar las coberturas de vacunación contra influenza estacional y COVID-19 en la población en general y en la población de niños menores de 5 años de edad, sobre todo en los que tienen comorbilidades, y debemos estar preparados para un probable incremento en la demanda de hospitalización de infecciones respiratorias severas por virus sincicial respiratorio y por virus influenza para el año 2023, sobre todo en la población pediátrica de riesgo, como son los prematuros, los cardiópatas y los niños con historia de displasia broncopulmonar. En países desarrollados cuentan con la posibilidad de palivizumab, que es un anticuerpo policlonal que se administra a niños que pertenecen a la población de riesgo de hospitalización y muerte por sincicial respiratorio y que se inicia la administración al inicio de la estación de circulación del virus sincicial respiratorio. Y otro aspecto que estamos observando, que probablemente ustedes están observando también en su hospital, es que a partir de este año 2022, nuevamente hemos comenzado a detectar casos de enfermedad invasiva por neumococo a través de hemocultivo. Durante el año 2020 y 2021, en la vigilancia activa de hemocultivos que tenemos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, no habíamos detectado aislamientos de neumococo. A partir del primer semestre del 2022, estamos detectando en la vigilancia activa hemocultivos positivos a Streptococcus pneumoniae asociados a neumonía severa, neumonía con empiema, neumonía necrotizante. Por lo tanto, es importante mantener las coberturas amplias contra vacunas conjugadas, hemófilos influenza y neumococo. Los niños deben estar con su calendario al día. Y otro aspecto importante que quería resaltar para completar esta charla es que la pandemia COVID-19 nos ha llevado a incrementar el problema del consumo inadecuado de antibióticos. ¿Qué es importante? Conocer cuál es el curso clínico natural de una infección respiratoria aguda viral. Las infecciones respiratorias agudas virales estacionales, las que estamos acostumbrados nosotros, ¿no?, como sabemos, pueden cursar con fiebre y manifestarse como un resfrío, o pueden iniciar con fiebre y simular una influenza. ¿Qué es importante recordar? Que cuando la infección respiratoria viral comienza con fiebre, usualmente la fiebre es la manifestación de inicio y en la mayoría de los casos no dura más de 3 días. Los síntomas respiratorios, como dolor de garganta, rinorrea, tos, aumentan hasta el tercer a quinto día, y si el cuadro no se complica, comienzan a disminuir de tal forma que en 10 a 14 días el niño está libre de síntomas. Por lo tanto, en todo niño que su clínica se desvíe de esta evolución cronológica, debemos sospechar o que tiene una influenza, o que tiene un COVID-19, o que tiene una complicación sobreagregada. Entonces, si la fiebre dura más de 3 días, si los síntomas respiratorios siguen empeorando después del quinto día, si después de un periodo de
remisión de la fiebre de 24, al menos 24 horas, reaparece la fiebre, o si los síntomas persisten más allá del 10º día, debemos sospechar en alguna complicación. ¿Cuáles son las señales de alerta? Fiebre más de 3 días, presencia de taquimia, intolerancia oral, fiebre y dolor de garganta sin catarro nasal, ahí hay que pensar en faringitis estreptocócica, fiebre asociada a rinorrea purulenta. La rinorrea purulenta por sí sola no es indicación de antibiótico, pero si tiene fiebre y rinorrea purulenta, probablemente estamos frente a una rinosinusitis aguda, ¿no? O si hay evidencia de drenaje postnasal. La presencia de irritabilidad persistente y otalgia debe hacernos sospechar en otitis media. Si los síntomas siguen empeorando después del 5º día o si los síntomas persisten más allá de los 14 días. Entonces, estos pacientes deben ser evaluados. ¿Y cuáles son las recomendaciones generales para el manejo de los niños con infecciones respiratorias virales altas? Informar que, hay un curso natural de la enfermedad, que deben estar atentos a los signos de alerta, que el reposo va a estar de acuerdo a las manifestaciones que tenga el niño. Es importante la ingesta de líquidos para mantener una hidratación adecuada. La alimentación debe ser a tolerancia, preferentemente alimentos suaves y tibios para aliviar el dolor de garganta. Elevar la cabecera al menos 30 grados y aspirar gentilmente las secreciones nasales con una perilla. Y se puede apoyar con el uso de gotas de solución salina para el drenaje de las secreciones. Debemos evitar el uso rutinario de antitusígenos, descongestionantes, antihistamínicos, spray nasal de bromuro de hipatropio, vitamina C, suplemento de zinc, probióticos, y algo muy importante, evitar el uso indiscriminado o inadecuado de antibióticos. Y para el manejo de la fiebre, que es muy importante, educar al padre que la fiebre es parte de la respuesta del sistema inmune para controlar la infección, que la fiebre de por sí no es algo dañino para el niño, que el objetivo del manejo de la fiebre es aliviar el disconfort asociado a la fiebre. ¿Cuáles son las manifestaciones asociadas a la fiebre que afectan al niño y causan disconfort? Pues el dolor de cabeza, los dolores osteomusculares, ¿no? El malestar, ¿no? El niño se siente dolorido. Entonces nosotros, no todo niño con fiebre amerita uso de antipiréticos. Si la fiebre está asociada a disconfort, sí es recomendable el uso de antipiréticos que además tienen efecto analgésico para darle confort al niño. ¿Y cuáles son los analgésicos antipiréticos de primera elección? El paracetamol. Y en segundo lugar, en niños que no toleran al paracetamol o tienen contraindicación, podría ser el ibuprofeno de primera intención. Recordar que el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo, por lo tanto deberíamos evitar su uso en niños que tienen antecedente de alergia a antiinflamatorios no esteroideos, en niños que tienen historia de enfermedad ulceropéptica o en niños que tienen vómitos, porque puede aumentar el disconfort abdominal o en niños con insuficiencia renal. En general, la mayoría de las guías recomiendan al paracetamol como analgésico y antipirético de primera elección para el manejo de la fiebre y el dolor en el niño, por lo demás sano. El año 2019 salió una alerta de la DGMIT, que como ustedes saben, la DGMIT es el ente regulatorio de medicamentos y drogas de nuestro país, en el cual alertaba de las posibles complicaciones infecciosas asociadas al uso de AINES para el manejo rutinario de la fiebre y el dolor. Esto dado por una alerta europea del ente regulador francés que alertaba sobre la probabilidad del uso de AINES y el empeoramiento o complicación de las infecciones comunes de la práctica diaria como amigdalitis, rinofaringitis, otitis, infección pulmonar. Si bien es cierto, en esta alerta no se logró demostrar la asociación, sí la explicación que se propone es que el uso de AINES para el manejo de la fiebre y el dolor de estas infecciones lo que va a hacer es enmascarar los síntomas de enfermedad y va a llevar a que los padres retarden la atención médica de sus niños con el uso de AINES. Y puede ser que el niño ya llegue al establecimiento de salud con un estado más avanzado de la infección o con complicaciones. Y esto sobre todo ha sido demostrado en el caso de varicela.
como ustedes recordarán, en los años 90, a principios del año 2000, ¿no? Ya comenzaron a publicarse estudios en los cuales encontraban una asociación entre fasciitis necrotizante como complicación de varicela y el uso de ibuprofeno. Pero al parecer, lo que tiene relación más es el enmascaramiento de las manifestaciones clínicas, lo que va a llevar al retardo en la búsqueda de la atención. Por lo tanto, la DGMI recomienda que si vas a usar AINES como ibuprofeno para el manejo de la fiebre y el dolor, tienes que controlar al niño la evolución de la infección para que no acuda tardíamente al establecimiento de salud. Y lo otro, usar las dosis más bajas. Y en relación al metamizol, que es uno de los analgésicos antipiréticos, sobre todo como antipirético más usado en los servicios de emergencia, ya el año 2018, la DIGEMIT publicó una alerta del posible riesgo de arenocitosis asociado a metamizol. Como sabemos, el metamizol no es aprobado por la FDA porque se le asoció a anemia plástica, arenocitosis y púrpura trombocitopénica y anemia hemolítica. Si bien es cierto, está disponible y es usado en algunos países de Europa como Alemania, Francia, España y también en países de América Latina, hay las reservas en cuanto a la seguridad de este medicamento. Y la Agencia Española de Medicamentos, ¿no?, emitió una alerta en la cual estaba asociando un aumento del número de casos de arenocitosis asociada al uso de metamizol, sobre todo en población de pacientes de origen británico. ¿Ok? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de si prescribimos metamizol. Yo creo que el metamizol es una alternativa para aquel paciente en la cual la fiebre y el dolor no responde a otros analgésicos y antipiréticos más seguros como el paracetamol. ¿Ok? Y es así que recomienda al profesional de salud que si va a usar metamizol, no sea la primera elección, sino aquellos que han fallado a otros antipiréticos y analgésicos más seguros, deben ser tratamientos de corta duración y se debe vigilar al paciente. ¿Ok? Es por eso que los pediatras en general preferimos el paracetamol como primera elección para el manejo de la fiebre y el dolor en niños, ¿no? Por su más largo registro y experiencia de seguridad a las dosis terapéuticas. O sea, todos los estudios hasta el momento disponibles muestran que no hay una diferencia significativa entre paracetamol, ibuprofeno y metamizol o dipirona, hablando de diferencia clínicamente significativa en lo que es tiempo en reducción de la temperatura a menor de 38 grados, ¿no? O duración del efecto antipirético por debajo de los 38 grados. Si bien es cierto, el efecto del paracetamol es de 6 horas y el efecto del ibuprofeno y el metamizol es de 8 horas. Eso sí está documentado, pero en general la eficacia clínica es comparable, pero el paracetamol tiene una mayor seguridad. Esta es la bibliografía de la cual he sacado la exposición y recordar que todos somos parte de la respuesta al reto de esta pandemia, que los virus respiratorios van a seguir circulando, que son la primera causa de neumonía, primera causa de hospitalización, representan el 30% de las idas graves que requieren UCI, ¿no? Que tenemos disponibles vacunas contra 2 virus respiratorios, el influenza y actualmente el COVID-19, y que debemos evitar el uso indiscriminado de antibióticos, y que las principales intervenciones para el manejo de las infecciones respiratorias virales en niños es brindarles confort, control de la temperatura, y que el medicamento más seguro para el control de temperatura es el paracetamol. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Candela, por su ponencia, muy interesante, los estudios realizados actuales. Tenemos algunas preguntitas también del público. Una de ellas es,
se ha visto un incremento en la relación laringotraqueitis y el COVID-19 y niños que vienen con crisis moderada. ¿Qué nos podría decir en relación con esto? Bueno, yo he estado a cargo de la contingencia COVID-19 durante el año 2020, 2021 y hasta mayo del 2022 del Instituto de Salud del Niño de Breña. Si bien es cierto, en niños hemos visto casos de laringotraqueitis, ha sido una de las formas de presentación menos frecuente. ¿Ok? Menos frecuente. Pero en la actualidad debe estar en el diagnóstico diferencial de la laringotraqueitis en niños. Ok, doctor. Gracias por la respuesta. Otra pregunta también que nos hacen, ¿deben los niños aún usar mascarillas en clase? Se ven que aún persisten las restricciones, pero más para los niños. Bueno, ustedes saben que el uso de mascarillas, si bien es cierto, reduce el riesgo de transmisión, también tiene un impacto negativo en la sociabilización y en el desarrollo del lenguaje del niño, sobre todo los niños menores de 5 años de edad. Es por eso que una sola medida, no podemos recomendar una sola medida, ¿no? O sea, los niños tienen que reiniciar su actividad normal, prepandémica, lo antes posible. Entonces, ¿qué medidas disponemos, no? Uno es la vacunación, que ya tenemos disponible. Lo otro es ambientes ventilados, evitar hacinamiento y lavado de manos, ¿no? El uso de mascarillas, yo pienso que es opcional. Eso va a depender de las personas. Ya no podemos obligar a que los niños usen mascarillas, ¿no? Pero ya estamos en una época en la cual, dependiendo de las condiciones, el ambiente al cual nos vamos a exponer, decidamos si vamos a usar la mascarilla. Pero de hecho, que en los niños menores de 5 años, lo ideal sería que se vacunen y ya no usen mascarilla y que su familia esté vacunada. Gracias, doctora, su respuesta. Otra pregunta también. ¿Varía la clínica en niños con déficit inmunológica? ¿Algún cuidado en especial? Bueno, ustedes saben que los niños inmunocomprometidos tienen mayor riesgo de hacer neumonías virales, ¿no? O sea, no bronquiolitis, sino neumonía por sincicial respiratorio o hacer neumonías más severas en general por otros virus respiratorios, ¿no? En el control de los virus respiratorios no solamente interviene la inmunidad humoral, sino también la inmunidad celular, ¿ok? Gracias, doctor. Otra pregunta, la última, doctor, que nos hace el público. ¿Debemos seguir cuidando a los niños de la COVID-19? ¿Qué deberíamos decir a los padres que aún tienen miedo de esta enfermedad? Bueno, yo creo que debemos, ya con la evidencia disponible al momento, con la cantidad de niños que se han vacunado en otras partes del mundo, hasta el momento no hay información que indique que la vacunación en niños menores de 5 años no es segura. ¿Ok? Si bien es cierto, la vacuna no va a evitar que el niño se enferme, si se infecta, va a ser una enfermedad que usualmente no va a requerir hospitalización, que es el objetivo de la vacunación contra virus respiratorios. Es el objetivo de la vacunación contra influenza. La vacuna contra influenza no evita que te dé influenza. Si te da influenza, te va a dar una forma más leve, ¿no? Entonces yo creo que lo que debemos como pediatras educar a los padres es la importancia de la inmunización en general como medida costo efectiva para prevenir las infecciones en los niños menores de 5 años de edad. Y no solamente estoy hablando de la vacuna contra influenza, la vacuna contra COVID-19, sino en general de todas las vacunas que están incluidas en nuestro esquema de vacunación. A raíz de la pandemia y al cierre durante el 2020 y parte de 2021 de los establecimientos de salud de primer nivel de atención, hay muchos niños que no tienen su calendario vacunal actualizado. Es importante que actualicen su calendario vacunal lo antes posible. Como les digo, este año estamos observando nuevamente un incremento de casos de enfermedad invasiva por neumococo, además de los virus respiratorios. Doctor, la última pregunta, por favor, nos hace. Con respecto a las vacunas en los niños menores de 5 años, ¿en otros países ya se ha dado? ¿Ha Sí, habido claro. algún problema?
No, hasta ahora no ha salido ninguna alerta que indique que hay que parar la vacunación o que hay que tener precauciones especiales más allá de las indicaciones que ya son conocidas, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su ponencia, muy interesante. Eh, hacemos nuevamente el agradecimiento a su persona, doctor, a nombre del Departamento de Pediatría y del Hospital San José, doctor. Y en especial de la doctora, la jefa del Departamento de Pediatría, la doctora Lilian Díaz, fue al lado, agradecido por su participación en nuestra ponencia, en el curso que se organizó, y esperamos contar el siguiente año con su participación, y nuevamente, doctor, eternamente agradecido con usted. ¿Qué tal? Ya, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.